En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes que se acabaran el cielo y la tierra, yo les aseguro que antes se acabará el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. La plenitud. Esa palabra que significa ¿qué? Estar completo. ¿Ustedes están completos? ¿Sí o no? La eternidad es la plenitud. ¿Qué es la eternidad? Dios. La eternidad es Dios. Cuando Dios está, tú eres pleno. ¿Sí? Sin embargo, nosotros vivimos un proceso de peregrinaje, ¿sí? Un proceso de peregrinaje escatológico. ¿Sí saben qué es eso? ¿Sí? Un proceso de peregrinaje escatológico. O sea, ya, pero todavía no. Eso es lo que significa. Ya, pero ¿qué? Todavía no. O sea, ya estamos viviendo la eternidad. Ya el reino de los cielos está. Pero ¿por qué todavía no? Porque aún no hemos llegado a esa plenitud que se llama eternidad. ¿Sí? No hemos llegado al fin de nuestra existencia, de nuestros tiempos. ¿Sí? Entonces, estamos en ese ya empezamos. Y el Señor empieza a planificarnos, empieza a llenar nuestro corazón. Pero todavía nos falta, ¿no es cierto? Todavía nos falta. Pero, sin embargo, aunque a nosotros nos falte, sabemos que cuando Dios está, todo lo tenemos. Todo lo tenemos. Y eso lo entendió San Antonio de Padua, lo entendió San Juan Pablo II, lo entendieron los santos. San Antonio de Padua no fue, ustedes conocen ya la historia, no voy a repetir la historia de San Antonio de Padua, ¿no? Para mí San Antonio de Padua no es el santo milagrero que le ayuda a conseguir marido a la soltera. No. Pues hay personas, hay solteras que tienen mucha fe y seguro que se las consigue. Pero más allá de eso está en que estas personas fueron en su tiempo, o sea, en su tiempo se saciaron con cosas que fueron pasajeras y que aunque se saciaron con ellas, no se sintieron plenos, es decir, no se sintieron conformes, no se sintieron satisfechos y empezaron a buscar más y empezaron a desear más y empezaron a tener sed de más. Y eso los llevó a alcanzar ¿a qué? Los llevó a descubrir ¿a quién? A Dios. Porque uno puede descubrir a Dios cuando uno tiene deseo. Cuando uno tiene deseo, uno descubre. Cuando uno es inquieto, cuando uno tiene sed, cuando uno es inquieto, cuando uno no se queda satisfecho esperando a ver qué pasa, sino que anda en búsqueda, tarde o temprano, ese Dios que en apariencia se esconde, se muestra. Se muestra. Por eso es que dice el Señor, o sea, yo no pretendo abolir la ley ni los profetas, yo no pretendo abolir una misa, yo no pretendo abolir un mandamiento, no pretendo abolir una regla, pero sí quiero darle plenitud a esa regla. Porque si no, nosotros nos podemos quedar ahí, sí, yo ya vine, cumplí un precepto, cumplí una ley, me fui, pero no hay ese deseo. La santidad, ser santo, es un reto. ¿Saben por qué es un reto? No es un reto para las personas buenas.
O sea, no es un ser santo no es solamente algo exclusivo para una persona buena, porque el bueno, ustedes ya lo saben, el bueno, pues se siente bueno y no tiene necesidad de nada. ¿Sí? ¿Para qué voy a misa o para qué me confieso? Yo no mato, yo no robo. O sea, yo soy bueno, ¿no? El bueno no tiene necesidad. Entonces la santidad no es como nosotros pensamos, está reservada para una persona buena. La santidad está reservada para aquel que siente esa necesidad, va más allá, es profundo. Es profundo. Miren, nosotros, la crisis de esta generación, perdón los jóvenes, no es que esté viejito, no es que esté dando cantaleta de viejito, pero inclusive la crisis de estos tiempos, de esta década, de estos años, la gran crisis que yo veo y que humildemente hago, es que hay una superficialidad. Una gran crisis es que falta profundidad, falta reflexión, falta esa profundidad, esa reflexión, ese deseo. O sea, eso de que uno vaya más allá. Tú le preguntas a alguien, hábleme de, sí, cuénteme usted qué opina de la iglesia. Uno le puede preguntar, pues que el padre habla, pues que el papa pertenece el papa dirige la iglesia, y eso, que cuando le responden no así. Entonces falta como esa inquietud, ¿no? ¿Usted por qué viene a misa? ¿No? Ayer meditábamos con los lectores, ¿no? ¿Usted sabe por qué se para en la misa? ¿Usted sabe por qué se sienta en la misa? ¿Usted sabe por qué se arrodilla en la misa? ¿Usted sabe por qué hay tantos gestos? ¿Usted sabe qué significan esos gestos? ¿Usted sabe qué significa cada paso? ¿Usted sabe qué significa un saludo de la paz? ¿Usted sabe por qué hay diferentes expresiones dentro de una celebración? Y entonces ahí es donde uno dice, ¿no? De pronto a veces nos acostumbramos tanto a cumplir, nos acostumbramos tanto a llegar, que no disfrutamos realmente. O sea, hacemos las cosas por inercia. Y ese es el gran temor en la iglesia hoy en día. El gran temor en la iglesia en el día no son la cantidad, o sea, no es la falta de creyentes, no son la falta de creyentes. O sea, créanme que la multitud no garantiza nada en una iglesia. La multitud, una iglesia llena de gente no garantiza nada. No es que sea malo, es muy bueno, qué bonito, pero a veces se corre un grave peligro en la masa. Y el grave peligro en la masa es que el que primero aplaude, el otro aplaude. Y si el uno se ríe, el otro se ríe. El otro día nos pasaba que todo el mundo empezó a reírse y me preguntaba a alguien, ¿de qué se ríen? Yo no sé, pero ríase. El gran peligro de la masa es eso, que a veces hacemos las cosas porque hay que hacerlas, ¿no? Hay que hacerlas. ¿Sí? Pero ¿cuál es el sentido de las cosas que estamos haciendo? Y eso los santos lo captaron, o sea, supieron captar cada momento, cada instante, con una sed, con una humildad, con una entrega, con una sencillez, que veían pasar a Dios y aquí está. Y son almas inquietas, y hay almas inquietas, lo que en estos tiempos llamamos almas intensas. ¿Sí? Hay gente intensa, pero el intenso en cierta manera a veces es bueno, porque es inquieto, pregunta, pero no se queda con eso. Eso hace que tarde o temprano ese Dios que se esconde, tú lo encuentres. Por eso es necesario lanzarse. Por eso Juan Pablo II, ¿cuál era la frase que San Juan Pablo II decía todo el tiempo a los jóvenes? No tengan miedo, que de los miedosos no se escribe nada. No sea cobarde. Ahora entonces tenemos que ser valientes, pues entonces venga y nos damos. No. Ese no es el tipo de valentía que Dios quiere que nosotros tengamos. No tengan miedo. ¿No tengan miedo de qué? No tengan miedo de Dios. No le tengan miedo a Dios.
No le tengan miedo a Él. Porque uno puede decir, sí, yo creo en Dios, pero le tengo miedo. Yo no quiero que me hable. El otro día un joven me decía, me da un miedo que Dios me hable. Me da un miedo porque de pronto qué tal que me diga que me quiere de cura. Me da un miedo. Y Dios jamás de los jamases te va a decir, mira, esto es lo que usted va a ser papa, usted va a ser... No, Él le va a dar pistas, pero muchas veces por miedo ni las pistas las seguimos. Ni las pistas las seguimos. De los cobardes no se escribe nada. Y hay un cobarde de cobardes en la escritura. Cobardes de cobardes. ¿Quién? No. ¿Ah? Que no se escribió nunca nada, no se sabe quién fue. Sí, ahí están las escrituras. El gran misterio, ahí está ahí, pero el gran misterio uno no se sabe ni el nombre. El joven rico. Uno sabe que hubo un joven rico, pero ¿quién fue? ¿Cómo se llamaba? Nada, porque de los cobardes nada se escribe. O sea, el Señor lo miró, le dijo, es que miren, el Señor lo miró y le dijo, le sonrió, le dijo, sígueme, sígueme. Y el tipo se asustó. Le asustó la plenitud. A veces somos tan polo a tierra que nos asusta la eternidad. Porque obviamente la eternidad tiene un precio. Y tiene el precio de nuestra confianza. Tiene un precio. Y ese precio muchas veces lo tenemos que pagar. Muchas veces con la honra, con los bienes, con los amigos, con la misma familia a veces, con todo, uno lo tiene que pagar. Uno lo tiene que pagar. Miren, una vez, recuerdo yo cuando estaba en el colegio, estaba en grado, ya terminando, grado 11, en Colombia es grado 11. Gracias a Dios uno no llega al 12 porque uno está en el 11 tan cansado que ya quiere salir. Y llega uno al grado 11. Y recuerdo que en el grado 11 fue que empecé a seguir al Señor. A seguir al Señor. En grado 11. Y yo recuerdo que una vez ya para finalizar, yo no le había contado a un compañero que me iba para el seminario y alguien se enteró. Y un compañero, un gran amigo mío, de esos que uno, o sea, porque en el colegio esos que uno se las pasaba, yo era alto, ¿no? Siempre he sido alto. Entonces siempre los altos nos mandan, ¿para dónde? Para atrás. Y los de atrás, los de la esquina, en el salón de clase, los de la esquina, son los que tiran los papeles, son los que tiran... A ello estaba, ¿sí? Ahí atrás. Créanme que nunca me imaginé ser cura, ¿sí? Y éramos los dos, y él traía en ese entonces, traía su radio, su Walkman, aquí. Para los que lo conocieron, ese aparato de cassette, eso traía aquí. Y con los audífonos, y traía, él se ponía en esa época, no había un audífono acá y me daba el otro audífono aquí, ¿no? Entonces, escuchábamos, dos jóvenes común y corriente, amigos, baloncesto nos encantaba, entonces, amigos, ese mismo amigo, cuando se enteró de esto, cambió totalmente. Y ahí, delante de todo un salón, me gritó, es que a usted ya no le gustan las mujeres. Y eso es lo que piensa mucha gente. Créanme. Y a mí eso no, primero ni me afecta, ni me entristece, ni me acompleja, o sea, no me afecta. Créanme que el Señor a mí le da a uno una gracia, pero implica muchas veces eso, la honra. Creerle a Dios implica muchas veces inclusive
Hay un libro que se llama Payasadas en Roma, que me gustó muchísimo. Se llama así, Payasadas en Roma, y habla de eso, ¿no? Nosotros los que le creemos a Dios, los consagrados, terminamos siendo unos payasos en un circo. El circo es el mundo, pero termina uno siendo un payaso, porque todo el mundo termina viendo. Tarde o temprano, o sea, quieras o no, tú terminas siendo un centro. ¿Sí? Cuando tu familia se entera de que tú vienes a misa, cuando tu familia se entera de que estás comenzando en la fe, al primero que le dan duro en una fiesta, en donde sea, ahí está. A veces uno va a una fiesta, uno no quiere hablar ni siquiera de la fe, sino disfrutar su fiesta, y siempre sale el tema. Siempre, porque ya te identifican y sale. Y bueno, y te tiran duro y te hablan del cura y te hablan del papa y te hablan del esto, el fulano, el otro, lo que pasó, lo que no pasó y por qué y esto y lo otro. Y a veces tú, y dime lo contrario, a veces tú te quedas ahí que no sabes qué decir, ni qué responder. A veces pensando, voy a ver a preguntarle al padre Diego a ver qué respondo, qué digo. ¿Sí? Porque ganarse el cielo es un reto. Ganarse el cielo implica, y eso le pasó a San Antonio. San Antonio lo dejó todo para predicar el reino de los cielos. Pero lo dejó todo para ganarlo todo. Yo tengo una gran ventaja en esto, y es que si a mí me dicen se va mañana para la Conchinchina, me voy con mi morral y me voy para la Conchinchina y todo lo que tengo lo regalo. Siempre me ha pasado así. Nunca me llevo, siempre me llevo una maletica y todo lo que aquí lo regalo. Tengo esa gran ventaja, y créanme que esa libertad no tiene precio. Por eso yo vivo el ya, pero todavía no. Esa libertad no tiene precio. O sea, yo puedo estar montado en un carro aquí y puedo estar mañana en un caballo, en una mula o andando a pie en una montaña. Esa libertad no tiene precio porque todo, cualquier circunstancia, la cómoda o la incómoda, la prueba o la gracia, todo, absolutamente todo, hay que vivirlo como el don de Dios. Disfrutar todo como si nada tuviera. Y eso hay que vivirlo como un don. Eso. Y esa santidad es la que Dios nos invita a vivir. Y vivirla con alegría, con alegría. Con mucha alegría. Que se nos pasa la vida, se nos pasa la vida buscando, ¿sí?, cansancio. Se nos pasa la vida buscando el cansancio. Hay gente que no para. Hay gente que siente la culpabilidad de parar. Hay gente que vive en culpabilidad porque se queda un buen rato en el Santísimo, o porque descansa un día a contemplar, o se queda. Hay gente que tiene esa culpabilidad porque no quieren parar y terminan cansados. Cansancio inútil. Cansancio inútil, porque al final tú no te llevas nada. Cansancio inútil, y hay fatiga inútil, hay cosas que son innecesarias. Entonces, queridos hermanos, que no nos pase lo de San Antonio con los peces. ¿Sí saben esa historia, no es cierto? Que nadie le puso cuidado a San Antonio. San Antonio, la lengua de él está incorrupta, porque dicen que era un predicador impresionante. Dicen que cuando llegaba a una población, las comprometidas escondían a sus novios, porque cuando él hablaba, se llevaba a todos los hombres. Los hombres querían consagrarse, ser sacerdotes, se los llevaba a todos. Decían eso. Yo no sé, tenía un poder con su predicación impresionante. Y por eso su lengua está incorrupta. Pero incluso así, hay gente que uno le puede hablar tan bonito, pero no lo disfrutan. O hay gente que uno le puede, Dios puede hacer cosas tan impresionantes
Y hay gente que cuando no se abre, no se disfruta. Se lo aseguro, no se disfruta. Yo he tenido la bendición, o no sé, de estar en los dos lugares. Yo he estado allí donde ustedes están y estoy aquí. He estado aquí. Y muchas veces he estado allí, aburrido. Y muchas veces he estado allí, también contento. Y hoy en día, aquí estoy, y aunque esté aburrido, cansado, contento o triste, aquí tengo que estar. Entonces, no se trata de las circunstancias, sino de realmente de permitirle al Señor que nos ayude a disfrutar cada uno de los regalos que nos da. Entonces, que no nos pase lo de San Antonio, que estaba predicando y nadie le ponía cuidado, nadie le puso atención, nadie. ¿Qué hizo? Se fue al lago o al mar, no recuerdo bien, y se puso a predicarle a ¿quiénes? A los peces. Entonces, estos no me pusieron cuidado. Y los peces vinieron en manada, no sé si se dice manada o en manada, pero ustedes me entienden, vinieron en cantidad, ¿sí? Y se quedaron los peces allí a escuchar la predicación de San Antonio, ¿no? Entonces, que no nos pase eso. Miren, Dios tiene para ustedes regalos impresionantes. Dios tiene para ustedes la plenitud de la vida. Dios tiene para ustedes la alegría. Dios tiene para ustedes el consuelo. Dios tiene para ustedes bendiciones a manos llenas. Dios tiene para ustedes. Disfruten, disfruten, acojan, aprovéchense de la gracia del Señor. Aprovechese de Dios con astucia, osadía, con iniciativa, con profundidad. Prefiera equivocarse a seguir en una vida mediocre, mente buena. Yo prefiero decir, me equivoqué intentando ser santo, a decir, soy bueno porque me da miedo dar un paso. Prefiera eso, prefiera el fracaso a la mediocridad. Porque hay mucho bueno mediocre. Hay muchas almas que lamentablemente dejan todo a medias. Toman decisiones, sí lo voy a hacer, pero ahí lo dejan a medias. Medias decisiones, medias voluntades, medias a medias. Y eso jamás le va a permitir a un alma alcanzar, ganarse el reino. El reino de Dios se lo arrebatan los humildes y los valientes, los que prefieren fracasar en el intento a quedarse de brazos cruzados, contemplándose el ombligo, como nos dicen.